Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. La actualidad. La actualidad. La actualidad. La actualidad demanda cuidar nuestra salud. Estar informados es nuestra mejor herramienta. Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes. PUIRE. Hipócrates 2.0. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Como cada semana les doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por estar acompañándonos una vez más aquí en Radio Universidad. En el programa de hoy vamos a platicar sobre una información que se acaba de publicar en la revista Salud Pública de México, que corresponde a su volumen 66 de julio y agosto de este año, en el que se presentan muchos resultados de muchas investigaciones y se conjunta una serie de recomendaciones de políticas públicas derivadas del análisis de los resultados de la Encuesta Nacional de Nutrición en SANUT en su último corte del 2023. Quisimos traerlo y seleccionar cuando menos 5 o 6 de los materiales que ahí se presentan o de los datos más relevantes que ahí se presentan. Quisimos traer esta primera aproximación a los resultados publicados y hacer simplemente una recapitulación. Pues así que arrancamos. ¿Qué es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de México y por qué es tan importante? Bueno, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que se abrevia como ENSANUT, es una encuesta, como su nombre lo dice, es un trabajo que se hace en la población, recabando información en la población, que permite conocer el estado de salud y nutrición de la población mexicana. Es un trabajo que nosotros ya hemos platicado en este programa. Esta encuesta lo que tiene de mayor relevancia es que es un trabajo sistemático, es un trabajo que se diseña para que tenga representatividad nacional y pues ya son muchos años de realizarse y va acumulando información que permite comparar periodos, que permite hacer análisis para ir conociendo cómo está el estado de salud y nutrición de la población mexicana y precisamente evalúa rubros de vacunación, cuidados, acceso a los servicios de salud, detección temprana de enfermedades, control de enfermedades crónicas y muchos otros rubros que presentan cada vez que se analizan los resultados. Es un trabajo que se hace en todo el país, se busca que tenga representatividad incluso de grupos minoritarios de la población, se hace también una inclusión así específica para que todos tengan representación y su importancia radica en que permite monitorear la salud pública, da datos esenciales para evaluar la prevalencia de enfermedades, de condiciones de salud, de problemas nutricionales. También puede servir para planear políticas públicas. Los resultados de esta encuesta sirven para redirigir políticas públicas, para reforzar políticas públicas, para evaluar desde luego los programas de salud, para ver qué funciona, qué no funciona. Aporta información muy valiosa sobre el estado nutricional de la población que tiene un impacto importantísimo en la salud. También complementa datos demográficos y sociales que, si bien eso es más como tarea del INEGI, la ENSANUT también aporta datos demográficos y sociales muy importantes y eso también nos ayuda sobre todo a ver segmentos socioeconómicos que pueden aportar elementos para entender y para conocer los determinantes sociales de la salud, ¿no? Y desde luego representa un esfuerzo científico de investigación muy importante. La ENSANUT tiene es un esfuerzo que reúne
a los científicos más destacados de este país en materia de salud pública y todas sus vertientes. Así que pues es una información valiosísima. En resumen, la ENSANUD nos ayuda para entender la situación de salud y nutrición del país, poder tomar decisiones de manera informada y desde luego pues hacer acciones para mejorar la calidad de vida de la población mexicana. Cuidado y desarrollo de las infancias. ¿Cuál es la situación de niñas y niños menores de 6 años en cuanto a salud, cuidado cariñoso y sensible y desarrollo infantil temprano en México? Uno de los trabajos que viene en este número de la revista Salud Pública de México, de hecho varios de los que seleccionamos porque es un tema que nos inquieta, nos interesa mucho. Hay un trabajo muy importante del grupo encabezado por la doctora Celia Hubert del Centro de Investigación en Salud Poblacional del Instituto Nacional de Salud Pública, que por cierto creo que no lo dije en la introducción, pero la ENSANUD es un trabajo que realiza principalmente el Instituto Nacional de Salud Pública con otros colegas con los que se coordina y desde luego pues con una base operativa importantísima en todo el país. Pero es justamente el Instituto Nacional de Salud Pública el que coordina las acciones y se encarga de la ejecución de las ENSANUD. Regreso al de cuidado y desarrollo de las infancias, les decía, del grupo de la doctora Celia Hubert del Centro de Investigación en Salud Poblacional del Instituto de Salud Pública. Ellos lo que hicieron fue, con los datos de la ENSANUD 2023, que es justamente el último corte que se tiene, analizan la situación de la infancia en cuanto a salud, cuidado cariñoso y sensible y desarrollo infantil temprano en los niños pequeñitos de hasta que cumplen los 6 años, ¿no? De los primeros 5 años de vida. Lo que hacen es, les digo, recabar la información de la ENSANUD, analizar los rubros que ellos tienen interés. Y lo que encontraron como principal hallazgo es que el acceso a los servicios de salud prenatal y de la primera infancia es bajo, así lo describen los autores. El 39% de las infancias no cuenta con libros infantiles, 50% de las infancias está expuesto a métodos de disciplina violenta. Y a la hora de analizar todos los factores de riesgo que pueden afectar que se logre un desarrollo infantil temprano, que podríamos considerar adecuado, encuentran que el 95% de los infantes está expuesto al menos a un factor de riesgo, o sea, está en riesgo de que no se logre el desarrollo infantil temprano adecuado. Conforme van aumentando los factores de riesgo, que son violencia intrafamiliar, ciertos niveles de pobreza, violencia física, fallas en la nutrición, eso va haciendo que se disminuya el desarrollo infantil temprano, ¿no? Esto, pues, digamos que nos indica que hay pues muchos factores de riesgo que están provocando un desarrollo infantil temprano inadecuado. Se necesita atender de manera específica estos factores de riesgo para que las infancias puedan tener un desarrollo adecuado. Esta es una información muy valiosa que además la queremos también ligar con la siguiente pregunta. Vacunación en menores. ¿Cómo están las coberturas de vacunación de los niños y niñas menores de 5 años en México? Bueno, aquí se presenta un trabajo muy valioso que además estábamos esperando mucho porque habíamos estado viendo fallas en las coberturas de vacunación por varias razones, la pandemia, dificultad para disponer de algunas de las vacunas, algunos asuntos relacionados con la calendarización de las vacunas. En fin, el grupo encabezado por la doctora Lourdes García, que está en el Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas también del Instituto Nacional de Salud Pública, junto pues con todos los expertos y expertas que están
analizando esta información, hicieron una comparación de las coberturas de vacunación y los factores asociados, ¿no?, a las coberturas en niñas y niños menores de 5 años con los datos del ENSANUT en el corte de 2023. Encuentran algunos datos interesantes. Se vuelven a enfrentar con este problema de las coberturas reportadas, las coberturas confirmadas por documentos, las coberturas, ¿no?, que es como todo un debate técnico sobre cómo registrar las coberturas, más allá de eso que podría ser un asunto técnico. Podría decirse que comparado con el último corte que había habido en 2021 y los datos acumulados hacia 2022, las coberturas de vacunación en los menores de 5 años con BCG, hepatitis, polio, vacuna antineumococo, vacuna contra rotavirus, vacuna triple viral, mejoraron ligeramente con respecto a los resultados de la ENSANUT anterior. Esto es más o menos, pues están como BCG 86%, hepatitis B 63%, polio 68%, neumococo 86%, rotavirus 81% y vacuna triple viral 71%. O sea, aunque fueron mejores que el año previo, el corte previo de información, pues todavía ninguno llega a 95%, que esa es una de las conclusiones de las autoras, que la mayoría son mujeres, por eso digo las autoras. Es un trabajo que pues concluye que todavía no alcanzamos las coberturas al 95%, que es como un punto de éxito que se mide en los programas de vacunación. Ninguna de las vacunas tiene esto. Sí es cierto que hay mejoría con respecto a los años previos. Esperemos que esto se convierta en una tendencia y que en el siguiente corte de la información sobre las coberturas pues veamos que ya se alcanza el 95%. De cualquier manera, pues sigue habiendo grupos desprotegidos y es de particular interés pues la vacunación contra sarampión, la vacunación contra difteria y tosferina, que en cuanto bajan los niveles de cobertura pues se abre el riesgo de que haya contagios o de que incluso llegue a haber brotes, o simplemente se permite la introducción de contagios a través de provenientes de otros países. Vacunación en adultos. ¿Cómo se encuentran las coberturas de vacunación de los adultos y adultos mayores en México? También este grupo de la doctora Lourdes García, del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública, analizó los datos de cobertura de vacunación en adultos y en adultos mayores. Aquí se agregaron colegas del Instituto Nacional de Geriatría también, que son pues expertos en la vacunación de los adultos mayores y manejan esa información de manera destacada. Analizando los mismos datos de la ENSANUT del último corte, 21-23, encuentran algunos resultados relevantes que vale la pena destacar. Y aquí lo que presentan, que es valioso, es una comparación con los datos de la ENSANUT 2012, que ya pasaron muchos años de esa ENSANUT, con los datos de la ENSANUT 2021-23 y comparan, por ejemplo, vacunación en personas de 20 a 59 años contra tétanos, que pues disminuyó de haber estado en 78%, está en 66, casi 67%. Mujeres en edad fértil, que estaba la protección, la cobertura como en 66%, bajó a 59%. La vacuna contra influenza, esa sí subió de haber estado en 52%, ahora está en 58%. Neumococo también bajó de 46 a 35%. La cobertura para COVID, que esa pues no había manera de compararla con ningún año previo, ¿no? En ninguno de los cortes así tan anteriores. Pero se reportó una cobertura de vacuna
contra COVID bastante buena en adultos jóvenes de 87%. Esto quiere decir que casi 9 de cada 10 adultos jóvenes tiene vacunación contra COVID, y de 89% en los adultos mayores. O sea, prácticamente 9 de cada 10 adultos mayores tiene vacunación contra COVID. Aquí analizan también si la gente tiene derecho a biencia, si está afiliada a algún servicio médico, la edad que tiene. Desde luego, pues si no hay derecho a biencia, la cobertura de vacunación es baja, el reporte de la vacunación es baja. Y la conclusión y digamos así parte de la discusión planteada por los autores, pues es que hay una proporción considerable de personas adultas y adultas mayores que no están protegidos contra enfermedades prevenibles por vacunación en este corte de la ENSANUT, y estoy pues prácticamente citando los resultados que ponen los autores. Mala nutrición en menores. ¿Cuál es el estado de nutrición de los niños y niñas menores de 5 años en México? Bueno, también de la mano con lo que estábamos viendo de la vacunación y de los cuidados de los menores, este trabajo nos interesa destacarlo porque pues aporta información sumamente importante sobre el estado de nutrición y las características sociodemográficas de los menores de 5 años. El trabajo está encabezado por la doctora Lucía Cuevas Nasu, del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas, que son justamente los principales responsables de la ENSANUT en el Instituto Nacional de Salud Pública, pero además tiene colegas de otros centros de ahí mismo, del instituto, y del Centro de Investigación en Matemáticas de Aguascalientes y del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Ellos revisaron la información de la ENSANUT, tienen datos de prácticamente todos los años, y encuentran algunos hallazgos importantes. Pues desde luego los parámetros más estudiados por parte de este grupo son los bebés que tienen bajo peso, talla también baja, sobrepeso, y hacen además pues complementan con otros elementos el análisis. En resumen, la desnutrición está prácticamente sin cambios a partir de 2012. El sobrepeso ha aumentado. Probablemente la pobreza y algunos de los programas que se han ido utilizando para estimular la nutrición en la primera infancia han tenido algo de pues también algo que ver con esto, ¿no? Ha habido muchos cambios, de hecho no les permite comparar directamente todos los resultados porque ha habido muchos cambios en los programas que están enfocados a la nutrición de la primera infancia. En 2012 algunas cosas, algunos cambios en 2018, después de 2018 se modificaron a otras cosas, entonces no necesariamente son comparables todos los programas, pero de cualquier manera el dato que aporta sobre bajo peso, baja talla y sobrepeso es importante, ¿no? Dicen que alrededor del 7.7% de los infantes menores de 5 años tiene sobrepeso, lo que pues se liga con otros resultados que están presentados también en este mismo número sobre sobrepeso y obesidad en los niños y niñas en edad escolar y en adolescentes, en donde pues para decirlo rápido, alrededor del 30% de los escolares tienen sobrepeso, alrededor del 40% de los adolescentes tiene sobrepeso y obesidad, y pues ese es un elemento también que se tiene que abordar cuanto antes. Inseguridad alimentaria y del agua. ¿Cuál es la situación actual en México en cuanto al acceso al agua y a los alimentos?
Bueno, la seguridad alimentaria y del acceso al agua es un tema de primerísima importancia. Este año hemos visto la crisis hídrica, hemos visto muchas regiones del país en varios momentos de la temporada de secas, como se le dice, que hay pues una restricción del acceso al agua. Este trabajo hecho por un grupo encabezado por la doctora Teresa Shama Levy, también del Centro de Investigación, Evaluación y Encuestas. De hecho, ella es una de las personas que liderea las Ensanut en el Instituto Nacional de Salud Pública, y además en este trabajo participaron colegas de otros centros del instituto y de otras universidades, de la Universidad de Northwestern, de la Universidad McGill, de la Universidad de Yale, de la Universidad Iberoamericana, de la Autónoma de Querétaro, de la Nacional de Colombia, de la Escuela de Salud Pública de México, en fin, ¿no? Del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, el CENAPRES en México, y del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y los digo, todas estas instituciones, pues para que se entienda que son trabajos que no solo los hace un grupo, sino que los hace un conjunto de investigadores en muchas universidades que tienen pues aproximaciones metodológicas, análisis e interpretaciones que aportan pues desde luego muchísimo a lo que se está presentando. Aquí lo que hicieron fue analizar la inseguridad del agua, la frecuencia del suministro de agua y la inseguridad alimentaria, que para todo esto pues hay unas escalas que ya se han ido construyendo y que unas encuestas específicas con preguntas específicas de cómo se tiene acceso al agua, en dónde se tiene acceso al agua, cuál es la disponibilidad del agua en los hogares o en las zonas, ¿no? Y toda esta información se va captando, y de igual manera la información sobre el acceso a alimentos, ¿no? Aquí pues desde luego se enfocan los hogares mexicanos y abordan también las determinantes sociales y terminan haciendo algunas aportaciones para las políticas públicas. Esto analizó la información de 28,500 hogares que recaba la encuesta, la Ensanut del 2020-23, y encontraron, así para decirlo pronto, que 16% de los hogares tienen inseguridad del agua, 22% padecen inseguridad alimentaria moderada y severa, y solo 35% de los hogares mexicanos recibe agua a las 24 horas todos los días. Por supuesto, lo que determina estos indicadores pues son peores condiciones de bienestar, ser indígena, y luego pues ya se van ahí combinando la inseguridad del agua y la inseguridad alimentaria cuando pues se juntan, cuando estas características coinciden, ¿no? Queremos destacar este trabajo porque urge una política para atender la crisis del agua y desde luego la inseguridad alimentaria. Se necesita mejorar la cobertura de las acciones que impacten positivamente en el acceso y la disponibilidad del agua y los alimentos, sobre todo en las comunidades vulnerables. Esto no lo digo yo, es una de las conclusiones de este trabajo, y la queríamos traer justamente porque pues es importantísimo este tema. Además de estos que ya hemos mencionado, obviamente se nos viene el tiempo encima, existen otros trabajos muy relevantes, uno sobre la búsqueda de atención y utilización de servicios en el primer nivel, donde se ve a dónde acude la gente a usar los servicios públicos privados o los servicios privados. Hay una serie también de trabajos que hablan sobre nutrición y obesidad en adultos, sobre hipertensión, y destacan dos trabajos que ahí sí me comprometo a que haremos 2 programas específicos sobre esos trabajos, porque se presentan como trabajos especiales el resultado de
dos análisis que se hicieron en grupos que se formaron ex profeso para ello. Uno para evaluar el programa de vacunación universal de México, poner ahí los retos y las perspectivas de mejora. Este trabajo lo encabezó la doctora Celia Alpuche, y desde luego pues tenemos que hacer un programa específico de ese, porque es un tema de primerísima importancia, que además tenemos interés particular en ese tema. Y el otro es el resultado de un análisis que hicimos en el PUIRE, que lo coordinó el doctor Samuel Ponce de León, en el que platicamos y le preguntamos a 25 o 26 expertos de diferentes disciplinas sobre lo que se necesitaba como acciones urgentes como parte de un plan de preparación para una futura pandemia, y logramos hacer un análisis como tipo Delphi, que es justamente hacer una ronda de preguntas y respuestas y recabar los comentarios y prepararlos en un texto que pues conjunta todas estas ideas, y se presenta ahí también como ese artículo especial en este número de la revista Salud Pública de México. Tenemos el tiempo encima, se nos acaba. Esperamos que en otras emisiones hagamos parte de la revisión de estos trabajos. Por lo pronto, pues ya tienen ahí la provocación. Váyanse al sitio de la revista Salud Pública de México, busquen su último número de julio-agosto del 2024, recomendaciones de política pública con los resultados de la ENSANUD continua 2020-2023, y pues sigamos en la conversación. Por lo pronto nos tenemos que despedir. Yo soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0. Esperamos que nos acompañen la próxima semana. Agradecemos que lo hayan hecho el día de hoy y no se vayan, quédense en sintonía de Radio Universidad. Hasta la próxima. Hipócrates 2.0 es una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, PUIRE, coordinado por el Dr. Samuel Ponce de León. Te esperamos la próxima semana. Hipócrates 2.0 Radio UNAM. Experiencia sonora.